Hola, buenas tardes, soy Ignacio Pulpillo, trabajo en Oculus, soy uno de los especialistas de producto en ojo seco y Keratograph y Pentacam. La charla de hoy va a ir dirigida a presentar lo que es la parte del informe GEMBIS y la parte de Keratograph. Hasta ahora varios compañeros han estado hablando, varios doctores han estado hablando de toda la parte de Keratograph en aplicaciones clínicas, pero la parte de GEMBIS os la voy a presentar yo ahora. Como han dicho, el Keratograph 5 es un sistema de medición y de evaluación de la topografía, pero no solo hace eso. La parte más importante es que Keratograph nos va a dar un informe muy completo de todo lo que es el ojo seco, el poder analizar la película lagrimal y todos sus condicionantes adyacentes. Keratograph es un queratómetro, un disco de plácido que lleva un queratómetro incluido y nos hace la medición de la topografía de la superficie corneal anterior. El software que lleva calcula todos los valores, pero realmente a nosotros lo que esto no nos importa y vamos a ir directamente a la parte de análisis del ojo. El screening de ojo. ¿Qué hace Keratograph? Tiene varias partes. Por un lado está el TF Scan, el Tear Film Scan, que lo que nos hace es una medición de la altura del menisco lagrimal. El Nitboot, que es el tiempo de ruptura de la película lagrimal de forma no invasiva. Miramos la capa lipídica, la película lagrimal, la capa lipídica y el desplazamiento de la película dinámica de la película lagrimal. En una segunda fase analizamos la meibografía de los párpados superior e inferior y el enrojecimiento vulvar y limbar del paciente. Y por último, generamos un informe que es el informe GEMBIS para poder darle al paciente de una forma bastante sencilla y legible para él, explicándole qué es lo que le hemos hecho y cuáles son los problemas y cómo vamos a informarle de todo esto. El sistema de iluminación tiene varias luces, el sistema, y dependiendo del tipo de iluminación que le pongamos, vamos a conseguir medir una serie de cosas u otras. Dependiendo, para el TF Scan utilizaremos los anillos del disco de plácido, para la meibografía utilizaremos las diodos infrarrojos, para la parte de imagen utilizaremos el imaging y para el análisis de la película lagrimal utilizaremos unos LED blancos que tienen la parte inferior. Incorpora también, tenemos la posibilidad, la cámara que incorpora el equipo, de tener diferentes diámetros de campo de visión que van desde los pequeños de 10 hasta pasar hasta los 26 y en función de la parte que vayamos a analizar necesitaremos ver una cosa u otra. Para la edición del menisco lagrimal utilizamos la luz infrarroja para no poder interferir en la película lagrimal y utiliza una luz de onda de 700 nanómetros, la longitud de onda. Esto es para evitar los deslumbramientos en el ojo y que se nos seque la película lagrimal. Siempre haremos esta prueba antes que el Nitboot, para no sentirlo, no tener alteraciones. Utilizaremos los 26 milímetros total del diámetro para poder ver en toda su anchura el menisco, ya que no es siempre estable en toda la largura que tiene. Trabajaremos con una amplitud de una magnificación del 1.0 y las magnificaciones ópticas y digitales. Podemos hacerlo con luz infrarroja o con luz blanca, pero la luz blanca va a tener un problema, va a ser la imagen mucho más bonita que nos va a salir, que es en color, pero al tener mucha más luz nos puede interferir, nos puede calentar la córnea y tener una pérdida de la película, con lo cual siempre recomendamos trabajar con luz infrarroja, que va a ser menos molesto para el paciente. Tiene una calibración automática y haremos una medida. Lo recomendable es hacer 3 medidas para ver que es igual de ancho en todo lo largo de ese menisco lagrimal. Los valores normalizados se considera valor normal del menisco por encima de 0.2. Por debajo de 0.2 se considera ya que es patológico y tiene una falta de menisco de lágrima. La siguiente prueba que haremos será el Nitboot o la medida de la película lagrimal de forma no invasiva. Utilizamos el queratoscopio para poder presentar en la córnea del paciente los anillos del disco de plácido y estos observaremos cómo se van rompiendo o cómo se van por la película lagrimal, cómo van distorsionándose las imágenes.
No tiene ninguna molestia para el paciente, simplemente el hecho de que no parpadee y lo que el paciente aguante. ¿Qué es la ruptura? Lo han explicado varios compañeros en las diferentes charlas. Tenemos 3 tipos. Cuando la película es estable, sufrimos un adelgazamiento de la película y por último sufre la ruptura. Si lo vemos sobre las miras regulares cuando empieza, según va avanzando el tiempo, vamos viendo en el adelgazamiento, vemos una distorsión de las miras y por último tenemos la ruptura, que lo vemos en la parte inferior de aquí. Si lo vemos directamente ya, como sería sobre la córnea de un paciente, vemos los círculos, como nos va indicando cuáles son las formas del adelgazamiento y cuáles son las de ruptura. Todo esto lo hace de forma automática y luego nos va a dar un informe de clasificación del BUT. Los resultados, la ventaja es que son resultados objetivos y reproducibles y podremos comparar en el tiempo las diferentes pruebas, ya que tiene un software que nos va a permitir comparar hasta 3 imágenes para poder verlo. La clasificación, ¿cómo lo hace? Tiene 3 niveles. El nivel 0, que es una película lagrimal estable, significa que tiene un BUT en la primera ruptura por encima de los 10 segundos y una película lagrimal sospechosa estará entre 6 y 9 de primera ruptura y una película anormal será inferior a los 5 segundos. Los otros 2 parámetros que utiliza son el tiempo de ruptura media y el tiempo que ha estado sin parpadear el paciente hasta que ha aguantado. Aquí vemos cómo sería la prueba del paciente, vemos cómo en el momento en que el paciente parpadearía, cortaría la prueba, vemos la distorsión de las miras y cómo las miras se han ido rompiendo por el adelgazamiento de la película lagrimal. El equipo iría recogiendo todas las imágenes y nos lo presentaría en una gráfica indicándonos los tiempos a los cuales han sido las rupturas. La siguiente prueba que deberíamos realizar es analizar la capa lipídica. Para ello para ver los diodos es por una interferometría y lo que vamos a buscar es la capa de grasa del que nos genera las glándulas de meibomio, enfocando en la superficie de la película lagrimal. La película lagrimal, que está puesta por encima la capa lipídica, tiene un espesor entre 80 y 200 nanómetros y lo que buscaremos son los diferentes colores. Cuando tenemos colores más azules, rojos y marrones, significa que la capa lipídica es mucho mayor. Mientras que colores claros y sin apenas ninguna trama, significa que no tiene una película que nos vaya a proteger la córnea del paciente y vaya a impedir la evaporación de la lágrima. Ahí vemos cómo es el desplazamiento en el parpadeo del paciente, vemos perfectamente los colores azules y marrones, con lo cual significa que es una capa lipídica con un espesor normal. Vemos el desplazamiento desde la parte inferior hacia el superior, desplazando para cubrir toda la película lagrimal de la córnea del paciente. Aquí veremos otro caso. En este vemos una ausencia total de capa lipídica. Vemos que son un patrón blanco marmóleo, con lo cual hay una ausencia total de una capa lipídica. Otra parte importante que es medir es la dinámica de la película lagrimal. Para ello también utilizaremos 2 diodos blancos que están en la parte inferior que no van a deslumbrar al paciente. ¿Por qué es necesario evaluar la dinámica de la película? Porque los movimientos de la película lagrimal tienen un significado correlativo al espesor de la película lagrimal. Unos movimientos muy lentos van asociados a una capa lipídica gruesa, mientras que una velocidad alta significa que no tiene una película lagrimal para proteger la película de la capa lipídica. Los movimientos rápidos, como os decía, incorporan una correlación negativa con el espesor de la lagrimal y con la viscosidad. Ahí vemos una capa lipídica normal, vemos los desplazamientos del paciente, vemos las partículas cómo van desplazando de la parte inferior hacia la parte superior. La otra parte importante es comprobar la meibografía del paciente. Haremos los párpados superior e inferior o podríamos hacer una sola imagen de cualquiera de los dos, del inferior o del superior. Lo normal es hacer una imagen del superior como mínimo, que es donde se encuentra la gran mayoría de las glándulas. Para ello vamos a utilizar unos diodos infrarrojos y la luz infrarroja va a conseguir una transiluminación de los párpados superior e inferior. Vertemos el párpado
y cuando ya lo hemos vertido utilizaremos un diámetro de trabajo de 26 milímetros para coger todo lo que es el plano tarsal de las glándulas y de las estructuras. La imagen que nos va a generar y luego generaremos con un procedimiento digital una mejora de la imagen y podremos comprobar. ¿Qué es lo que buscamos en las glándulas de binomio? Tienen que ser líneas rectas, continuas, sin engrosamientos. Jamás debemos tener atrofias, hinchazones, rizados o vacíos. Significa una disfunción. Con lo cual vamos a tener, si tenemos una disfunción de las glándulas, vamos a tener una pérdida de capa lipídica del paciente. También nos va a permitir, para hacer un tratamiento del paciente, poder comprobar en el tiempo cómo ha evolucionado y poder enseñárselo al paciente que el tratamiento que le hemos mandado es el correcto para conseguir mejorar sus glándulas. Todas estas pruebas, tanto la que hemos visto en la película lagrimal, la capa lipídica, podemos compararlas siempre por el software. Nos permite comparar hasta 4 pruebas para poder ver la evolución. Y por último, de la prueba que haremos será la detección automática y la clasificación del enrojecimiento vulvar y limbar. Para ello utilizaremos el diodo a blanco de iluminación y 26 milímetros para coger toda la parte de la córnea del paciente y llegar a los extremos de la parte de la esclera. La evaluación hasta ahora se hacía de forma manual y cada persona no era lo mismo el enrojecimiento que nos daba una persona que otra porque eran escalas que eran de interpretación de cada uno. Con esto que conseguimos unificar los criterios para todo el mundo. Haga quien haga la prueba, al ser la máquina la que nos va a decir y nos va a dar la clasificación, vamos a hacer un seguimiento bueno de las pruebas. Esa es una de las imágenes y nos va a marcar en la parte superior el enrojecimiento vulvar y en la inferior el limbar. Y nos va a decir qué clasificación tiene. Para ello lo que va a hacer es la detección automática de los vasos conjuntivales, un procesamiento de la imagen y detección automática de la esclera. Y con la detección en blanco y negro nos va a marcar la relación que tiene con el resto de la conjuntiva. Nos va a dar la prueba y entonces nos va a dar el grado, que va a ser entre 0 y 4, y luego tiene una división de 0 a 9 para hacerla dentro de ese grado qué clasificación tiene. Con lo cual siempre nos va a dar grado 1, 2, 3 o 4 y en el grado 3, 5 o 7, dentro de cada grado, la división que nos va a ofrecer. Lo mismo que ofrecíamos en la otra parte, podemos hacer una comparación en el tiempo para poder ver la evolución de ese paciente y poder enseñarle cómo ha mejorado. Lo que nos va a aportar sobre todo Keratograph dentro de esto es poder enseñar al paciente. El paciente de ojo seco es un paciente que hasta ahora no tenía ninguna información, no podía ver nada. En el 2016, que a un paciente de ojo seco no tengamos ninguna información, no le podemos enseñar una sola imagen de cuál es su problema, era un atraso. Hoy ya tenemos esto para poder mostrarle y poder hacer un seguimiento de su patología. Todas las pruebas que había, el test de Schimmer, todo eran cosas muy antiguas, con muchos años, y que no se podían cuantificar ni ser reproductibles en el tiempo. Y además dependía solo de la persona. Con esto, al ser una cuantificación de forma automática, ya no interfiere la persona y no es lo mismo quien haga la prueba. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Hasta ahora teníamos todas estas pruebas, pero no había una forma de dárselo al paciente y que el paciente lo entendiera de una manera sencilla. Entonces, Oculus lo juntó con Genvis, que es un instituto de investigación independiente de Jena, y diseñaron esta herramienta, que es el reporte de ojo seco. ¿Qué nos va a aportar? El informe nos va a mejorar el resultado final de todo el informe que vamos a hacer, sobresalir en el diagnóstico del ojo seco con el resto de nuestros compañeros, porque vamos a tener una información mucho mejor, combinamos el screening con la información al paciente y seleccionamos el mejor tratamiento en función de todas las patologías que hemos tenido. ¿Qué muestran las mediciones en el ojo seco? ¿Qué es lo que aportamos? Pues nos vamos a tomar la medida de la altura del menisco lagrimal, tiempo de ruptura del lagrimal, el Nitwood, el enrojecimiento vulvar y limbar, la meibografía, la conjuntivogalaxia y el LOSDI. Y con todos esos vamos a generar el informe, que va a ser esto. Vamos a ver dentro de ese hexágono que generamos y nos va a marcar cuáles son los valores. Los valores normalizados estarán en la zona verde y si nos vamos a la zona roja serán patológicos. Nos indica qué valores son los normales o los sospechosos
y cuál es lo que tiene el paciente, y en la otra hoja vamos a informarle de qué es cada una de las pruebas y cómo se ha tomado y cuáles son los valores normales, para que el paciente tenga una información clara y pueda hacer un seguimiento de toda su patología. El informe nos resuelve todo el trabajo del ojo seco y ofrece, como les he dicho, una impresión fácil y comprensiva para el paciente. Un paciente que esté educado y tenga claro cuál es su patología y dónde está, va a ser un paciente mucho más sencillo de que trabaje con nosotros. El paciente de ojo seco es un paciente bastante esquilmado porque nadie lo ha querido tratar, es una patología muy desagradable porque hasta ahora no había ninguna solución. A día de hoy se va trabajando, se van sacando cosas nuevas que vamos a poder mejorar la vida de este tipo de paciente. Este dispositivo nos va a dar una gran ayuda al profesional para el diagnóstico con precisión del síndrome de ojo seco e incluso ojo seco subclínico, que todavía no ha presentado en pacientes que vayamos a operar de refractiva, de lente multifocal, y vamos a poder comparar los resultados en el tiempo, para ver si el tratamiento que le estamos poniendo a nuestro paciente es el correcto y vamos mejorando en el camino para ayudarle a ese tratamiento. Y muchas gracias por su tiempo. Visítenos en pentacan.com, en Oculus TV o en oculus.es para descargar todas las aplicaciones. Muchas gracias y por su tiempo.